En esta ocasión vamos a tratar de charlar, de entender qué es la medida, para qué sirve y qué implicancias tiene medir. El principal problema que tenemos con la medición es el error propio de la medición. Y sobre eso nos vamos a empezar a meter un poquitito. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a ir a la pantalla que hemos preparado por acá para tratar de entender qué es la medida. Entonces, fíjense, acá tengo una tabla de madera. Esta tabla de madera tiene una cierta medida. Ahora, la medida sobre la que estoy estudiando, en este caso sería la longitud de una viga de madera. ¿Qué es lo que hago habitualmente? Lo que yo hago es, cuando digo 4 metros, lo que estoy haciendo es compararlo contra un patrón, una referencia, y fijarnos cuántas veces ese patrón entra en la medida. Y entonces, por ejemplo, en este caso yo digo, la tabla tiene una longitud de 4 metros. Ahora bien, el hecho de medir implica una comparación contra una escala y da la posibilidad de equivocarnos, de errar en nuestra medición. Entonces, ello significa que nosotros tendríamos que tener, por alguna medida, o por alguna una valoración de la calidad de nuestras mediciones. Hay diferentes tipos de mediciones. La medición que yo he realizado recién sobre la pantalla, en la cual mido una madera, es una medida directa. Ahora, hay medidas que son directas y medidas que son indirectas, que tienen que ver con el método que tenemos para conseguir esa medición. Entonces, esto que tenemos por acá es una medición directa, pero si debemos recurrir a un cálculo matemático para obtener esa medida, estamos en presencia de una medida indirecta. Un ejemplo, si quisiera calcular la densidad o el peso específico de un pedazo de madera, lo que podemos hacer es medir su masa. ¿Cómo? Su peso, con una balanza. Luego su volumen, lo sumergimos en agua y el volumen desalojado lo podemos medir fácilmente. Y luego yo lo que hago es calcular, ¿qué cosa? El peso específico como el peso dividido el volumen. A ese resultado yo lo llamo medida, pero esa medida, ¿qué tiene? La particularidad que lo he obtenido en forma indirecta. Es importante considerar lo siguiente: cuando nosotros estamos midiendo, debemos proceder con mucha atención y con mucho cuidado para que el resultado sea confiable. Es inevitable, inexorablemente, no puede haber una medida libre de error. Por eso la importancia de su valoración. Puede ser porque el instrumento es defectuoso, porque tiene algún desajuste o desgaste propio del mismo, o porque la realidad implica que en el proceso de medición no tiene una escala lo suficientemente precisa como para poder reflejar la medida exacta, la medida real. En ese contexto, imaginemos un ejemplo en el que vamos a hacer una comparación entre dos mediciones. La medición que vamos a hacer entre esta madera y, por ejemplo, este clavo que tenemos por acá. Entonces, en esta medición, estas dos mediciones, si las comparamos, en realidad vamos a estar en presencia de dos tipos de errores. Lo que se llama el error absoluto y lo que se llama el error relativo. El error absoluto es básicamente la medida exacta menos la medida real. Entonces yo podría escribir acá: error absoluto igual a medida real menos medida obtenida. Por ejemplo,
Luego, acá tendríamos que hacer vamos a hacer un pequeño ajustecillo en la... vamos a despejar esto, vamos a alinear de esta manera, así no nos complicamos y podemos visualizar sin ningún tipo de lugar a duda la expresión. Esto puede darnos un resultado en positivo o en negativo, por ello lo que vamos a hacer es incorporar una barra por acá y una barra por acá, una barra por acá, para hacer mención de que es un módulo. A mí no me interesa si es en más o en menos ese error absoluto. Ahora bien, además del error absoluto, ¿qué tendríamos? Tenemos el error relativo. Entonces, este sería el valor real o verdadero y este sería la medida obtenida o valor experimental. Entonces, ¿qué dimensión tiene el error absoluto? Claramente la misma dimensión que la medida que estoy tratando de obtener. En tanto que cuando centramos en el otro tipo de error, que sería el error relativo, pasa a ser interesante el tema. ¿Por qué motivo? Porque el error relativo de una medida es el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero o valor real, o medida real. Entonces, si yo divido el error relativo por, podríamos decir así, error, bueno, vamos a escribirlo, error relativo, dos puntos, ¿a qué es igual? Acá vamos de nuevo a, es igual a el error absoluto dividido la medida real. Esto nos va a dar una proporción, este tipo de operación nos da una proporción de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, acá hay una especie de proporción entre el error y el, eh, el error de la medición y la medida real. Nos da un porcentaje, entonces podemos expresarlo en porcentaje. Vamos a hablar del error relativo porcentual como qué cosa. Este mismo error relativo multiplicado por 100 y nos va a dar un 10%, un 5%, un 7% respecto de la medida. ¿Por qué es importante diferenciar estos tipos de errores? Imaginemos el caso en que tenemos, por ejemplo, acá, esta medición, en la cual nuestra medida real, imaginemos que fuera 9 metros. Nuestra medición es 8,99 metros. Entonces, nuestra diferencia, ¿cuál sería? Acá vamos a poner una letra M. Nuestro error absoluto, en este caso, ¿cuánto valdría? Valdría, esto sería equivalente a 900, así que vamos a hacer así, 9,00, así lo tenemos. Y nuestro error sería de, básicamente, 1 milímetro. 9 menos 8,99 nos daría 0,01 metro. Entonces, analicemos el caso de mi clavo. Un clavo de 2 pulgadas es un clavo de 2,54 por 2. Así que vamos a hacer así, más 2,54 por 2 nos da 5,08. Podemos redondear y vamos a decir que en lugar de ser un clavo de 2 pulgadas, es un clavo de 5 centímetros. 5 centímetros. Es decir, 0,05 metros. Esa sería mi medida real. Acá tendríamos medida real. Acá tendríamos medida obtenida.
Acá tendríamos error absoluto. Y acá vamos a arreglar el error que tiene un error. Le metimos, me parece, no, está bien escrito. Pensé que estaba mal escrito. Bueno, entonces, en este caso, imaginemos que lo que estamos midiendo me da 4,5 centímetros, es decir, 0,045 metros. Si yo hago la diferencia, vamos a tener la misma situación que tendríamos por acá. Fíjense que acá tendríamos, ¿qué medida dijimos? 0,05 metros, 5 centímetros. Acá tenemos 0,045 metros. Voy a hacer un detallecito acá arriba. Vamos a ponerle un 0 más. Así vemos que 50 menos 5 sería, mi error absoluto sería 0,005. Bien, la cuestión es, podríamos ajustarlo para que nos dé el mismo orden de magnitud que tenemos por acá. Entonces, fíjense, vamos a hacer así. En lugar de ser 0,49, vamos a hacer así. 0,49 no, vamos a hacer así. 0,40. Una mala medición. Con lo cual nos va a dar 0,01 metros. Nos da lo mismo, básicamente. Nos estaría dando, no, acá metemos un cerito más. Ahí estamos. Un centímetro en algunos casos estaríamos teniendo, ¿no? ¿Sí? No. Puse mal, puse un 0 menos, el 0 lo puse por acá. Entonces, así se debería hacer. Ahí está. 0,1. Entonces, fíjense lo siguiente. La diferencia, el error absoluto en ambos casos es el mismo. Ahora, la realidad es que no es lo mismo tener un error de 1 centímetro en 9 metros o en 5 centímetros. Es muy diferente. Por eso la importancia de establecer lo que es el error absoluto. Y el error absoluto, relativo, ¿qué sería, básicamente? El error, como les estaba contando, absoluto dividido el valor de la medición real o exacta, multiplicado por 100 para que sea porcentual. Esto nos da una clara percepción de cuál es la certeza de nuestra medición. Entonces, veamos, si yo dividiera 0,01 dividido 9,00, me estaría dando, primer punto, un valor adimensional, porque metros sobre metros me da 0. ¿Y qué número nos estaría dando? No voy a tomar el trabajo de hacer la cuenta. Fíjense, le vamos a poner un signo igual. Anteponemos un signo igual o un signo más adelante. Y bueno, vamos a hacer así. Y simplemente hacemos un cálculo. Y a su vez esto lo expresamos en valor porcentual. Voy a tomar mi valor porcentual. Y fíjense, bueno, vamos a darle más dígitos porque me da un error del 0,11. Mientras que si yo tomara mi error relativo, voy a hacer la misma expresión, vamos a poner por acá abajo, y voy a borrar la cuenta porque lo que voy a hacer es tomar mi error absoluto dividido mi medida real, y lo voy a expresar en forma porcentual, lo voy a hacer así. 0,01 dividido 0,05. Y ahí hice un poquito de lío, así que vamos a deshacer el error relativo y acá vamos a sacar el porcentaje. Y hicimos la cuenta y me da un error del 20%. Fíjense qué diferencia impresionante. Un valor del orden del 1%, quiere decir que en 9 metros le puedo errar en 1 centímetro, más o menos 1 centímetro, mientras que acá estamos hablando de una diferencia en 5 centímetros de 1 centímetro, es un montón. ¿Esto qué significa? Esto nos muestra la importancia que tiene el hecho de que, ahí se están corriendo un poquitito, vamos a subir estos elementos hacia arriba para que se visualicen, la importancia de la expresión relativa del error.
la medición relativa del error. ¿Por qué motivo? Porque de esa manera nosotros lo que tenemos, en realidad tendríamos que haber escrito así, ¿no? Error relativo, acá me comí una O, como pasó acá un bárbaro. Entonces, en este esquema, lo que tendríamos que tener claro es la importancia y lo que está representando mi error relativo. Entonces, vemos como primera aproximación, yo creo que redondeemos esta idea. Y en el próximo videito, lo que vamos a hacer es ver cómo hacemos para calcular, porque claro, ante la primera duda de una medición, ¿qué haría uno? Y yo la mediría varias veces, sacaría un valor ponderado, porque mi valor exacto no lo conozco. Entonces, trataría de sacar un valor promedio y estudiar en base a eso, asumir que ese valor es bastante probable que sea un buen valor, y en base a eso, estudiar esa dispersión posible que tiene mi medición y ver de alguna manera cuál es la calidad de la medición. Nos vemos en el próximo videito de teoría de errores.